entonces, ¿cómo tenías contacto con tu ama? Yo con mi ama, pues fíjate, me enteré que mi ama estaba en la cárcel después de un año, ¿eh? ¿Y qué te dijo la tía Ángela? Y me dijo, pues no te preocupes, cuando tengamos visita ya te llevaré yo a Bilbao. Y así me llevó. ¿Cómo fuisteis, en tren? Pues en tren, ¿no? Entonces no existían coches. ¿Y en qué cárcel estaba tu madre? En el Chalet de Orbe. Allí hizo 2 años. ¿Y cuando le fuiste a visitar, cómo era la celda? ¿Sí que no, eran unas barras que había de hierro y pues, mi ama estaba pues a 1,5 metros nuestro, igual más. Ella estaba en un lado y nosotros estábamos en otro lado. O sea, no te podía dar la mano, ni te podía besar, ni nada. ¿Y le veías bien? Pues claro, le veía bien. ¿No había, No ¿no había una verja en la mitad? La verja, claro que había una verja por la parte de los presos y otra verja para los que iban a visitar. ¿Y cómo estaba tu madre? Pues mi madre pues muy delgadita, con el pelo cortito, como una reclusa. ¿Y qué te dijo? Pues me alegro de verte. Pues no hablamos nada, porque nos pasamos llorando toda la visita. No sé, eran muy pocos minutos los que había de visita. Y ella lloraba, la tía lloraba y yo lloraba.